Hola, gracias por conectarte con 15 minutos. Les habla Lucía Navarro. El pasado 2 de junio, México vivió una jornada electoral histórica, presidida por una jornada también histórica, pero de violencia contra los candidatos a la presidencia. La presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, va a asumir el cargo el día 1 de octubre en medio de una situación de migración no controlada, amenazas a la seguridad y un aumento también en el tráfico de drogas y armas en el territorio mexicano. Estas condiciones van a abrir nuevos capítulos en la relación entre México y Estados Unidos, sobre todo si Donald Trump gana las elecciones presidenciales del próximo mes de noviembre. Según una encuesta de Gallup, para los estadounidenses, la migración es el problema más importante que están enfrentando los Estados Unidos y también es considerado como el tema más polarizante en Estados Unidos en los últimos 25 años. Desde México nos acompaña el periodista Víctor Arteaga, con quien quiero conversar sobre las expectativas mexicanas de la relación con Estados Unidos y sobre el significado de la próxima administración de Claudia Sheinbaum. Vamos con Víctor Arteaga, a quien me da muchísimo gusto saludar. ¿Cómo estás, Víctor? Querida Lucía, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de poder estar contigo nuevamente. Te mando un saludo, un fuerte abrazo allá a los Estados Unidos. Y sí, como bien lo dices, México tuvo un proceso muy complicado durante el proceso electoral y ahora con esta decisión que se tomó, muchos analistas, muchos con teorías de conspiración, muchos periodistas también, pues no entienden el resultado que se dio en las elecciones. Se habla internamente de que hay algo en el nuevo modelo cibernético de las elecciones, cómo están dando en México, porque no pueden entender cómo fue este paso arrasador de la izquierda en México, cuando más personas se veía en las calles votando, que se pensaba que se podía disminuir un poco este aparato oficialista de Morena. Pues no fue así y terminaron poniéndole una tumba a todos los opositores, querida Lucía. Y bueno, nos encontraremos con 6 años de izquierda más en México, que para la clase media y la clase alta de nuestro país, económicamente hablando, socialmente hablando, pues están con muchas dudas de lo que pueda suceder al respecto. ¿Cómo se siente México con esta elección de Claudia Sheinbaum? Precisamente con esto que me comentabas, del gran número de manifestaciones que hubo en México para defender el voto, para defender al INE, al Instituto Nacional Electoral, y resulta, como dices, que gana Claudia Sheinbaum, a quien se ha ligado bastante al actual presidente Andrés Manuel López Obrador. Incluso, pues, se ha dicho que ha habido algún tipo de relación familiar entre ellos. No sé si estoy en lo correcto. Sí, bueno, Claudia Sheinbaum tiene un hijo de uno de los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Literalmente el presidente de México es abuelo de uno de los hijos de Claudia Sheinbaum. Y bueno, pues es una relación directa que se conoce, es por todos conocidos en nuestro país. Y sin embargo, bueno, pues en estos momentos el pueblo de México tiene mucha incertidumbre con todas las reformas que se están planteando, que se están promoviendo desde esta misma presidencia del presidente López Obrador, donde ya habla en serio de que el mes de agosto puede el Congreso, lo que queda del Congreso de la legislatura, que cambiará en septiembre, pero dejarán el encargo a la nueva mayoría oficialista para que ya reformen por completo el poder judicial. En primer lugar, la Corte será reestructurada, en lugar de 12 ministros habrá 11, serán 9, perdón, y se planea que los ministros, que los jueces, que los secretarios de acuerdo, que muchos puestos del Poder Judicial sean electos por el voto del pueblo, por el voto popular, lo que en México pues es un tema muy arriesgado. Distintos analistas, concretamente como Luis Carlos Ugalde, que fue expresidente del INE en su momento, del IFE, perdón, en su momento, y que ahora tiene una de las mejores y de las más grandes consultorías del país, pues ha hecho sus proyecciones y reitera mucho el peligro que significa esta reforma al Poder Judicial, querida Lucía, puesto que elegir a los candidatos a jueces y magistrados a través del voto popular también implica cómo se van a seleccionar estos jueces. Lo que dicen muchos analistas, muchos especialistas, es que los jueces y los magistrados tendrán que hacer campañas, que no se sabe aún ciencia cierta, Lucía,
pues cómo van a fondear esas campañas, y se habla, ¿no? Se habla de que pues el narco, los grupos criminales podrían estar facilitando, es uno de los graves riesgos en este proceso en México, podrían estar facilitando los recursos para que los jueces y los magistrados puedan hacer campañas, y luego entonces, como diría un catedrático en la universidad, pues se vendrán los fallos siempre a favor pues, de los grupos criminales. Ya de por sí esta administración del presidente López Obrador desde el exterior se ha visto como pues una administración que ha sido muy cordial con los grupos delincuenciales, por así decirlo, y ahora Claro, con esta sí, sí. reforma al Poder Judicial pues se tiene un miedo tremendo, porque en México, mientras el mundo circula en otro sentido, aquí pues las prisiones preventivas son cosa de todos los días, y ahora se prevé que si esto se da, bueno, pues cualquier, sobre todo los periodistas, sobre todo los opositores, los políticos opositores, sobre todo ciertos empresarios que ya se han dejado sentir en la recta final de la campaña electoral, poniendo su bandera muy claramente a favor de la oposición, bueno, pues ya se empieza a hablar de persecución política, y ahora con esta reforma pues se prevé que se pueda ir en contra de ciertos sectores de la sociedad que son oposición, querida Claro. Lucía. Bueno, hay algo que personalmente me preocupa muchísimo, y es el hecho de que Claudia Sheinbaum, la presidenta electa del partido Morena, tendrá que o gobernará de la mano con una legislatura, como tú lo dices, también de mayoría del partido Morena. O sea, la izquierda realmente se coló hasta las entrañas de México. Sí, ahora es aplastante, tienen mayoría calificada, no necesitan de nadie para hacer las reestructuraciones y las reformas a la constitución política del país. De por sí, Lucía, ya han hecho, mientras todos votaban y había un proceso electoral, pues se han hecho cerca de 90 reformas a la constitución de nuestro país sin que nadie se dé cuenta de los artículos de fondo, y que han puesto a México pues en un grave conflicto social interno. Se habla de que ya, mientras Venezuela tardó 20 años en llegar a ciertos niveles de, por así decirlo, de un poder hegemónico, pues aquí ya lo estamos haciendo en los primeros 4 o 5 años del gobierno de la izquierda. Han aprendido muy bien los gobernantes en México para aplicar los laboratorios que han sido Cuba, que ha sido Bolivia, que ha sido Venezuela, que ha sido Ecuador. Bueno, pues lo han hecho acá, y lo han hecho en fast track, querida Lucía. Y bueno, pues la gente sí se encuentra preocupada. Muchos de los que votaron hemos sabido que, caray, cuando están viendo cómo se apresuran estas reformas para controlar más el Instituto Nacional Electoral o desaparecerlo, la Suprema Corte de la Justicia, una Suprema Corte a modo completamente con el Poder Ejecutivo, y otros organismos que tienden a desaparecer, como los organismos que transparentan pues los recursos públicos. Hoy todavía podemos preguntar libremente en qué se gastan los recursos públicos de nuestro país. Claro, en esta administración durante 6 años no nos han respondido nunca, se han guardado todo y se ha clasificado todo. Así que se esperan reformas que protejan al poder hegemónico. ¿Te acuerdas del Priato, que duró 75 Sí, años o más 75 en años, México? sí. Bueno, estamos volviendo a ver lo mismo, solo que ahora del lado de la izquierda. No hay manera en México, mientras la clase media, que cree que no le va a afectar el hecho de que vayan a perder sus trabajos o sus beneficios o incluso sus ahorros. Muchas personas están inconformes con el tema de las pensiones. Las pensiones, se creó una dependencia del gobierno federal para tomar el recurso de personas que en su vida habían solicitado información de sus pensiones, que se llaman las AFORES, o los fondos para ahorro del retiro, y los están llevando a esta nueva canasta para manejar el dinero que tiene el gobierno. Si tú después de 10 años no le dices al gobierno que estás pendiente de tus pensiones por medio de tu Afore, entonces el gobierno dice, a ver, Víctor Hugo Arteaga tiene 10 años que no pregunta. Pues claro que no tengo que preguntar, a mí me faltan muchos años para jubilarme, ¿no? Claro. Entonces me dicen, no, como usted tiene 20 años que no pregunta, pues su dinero va para acá. O sea, te quitan el Pues dinero está, vaya, sin más ni más, ¿no? Nada más porque no preguntaste, pero lo sí. transfieren a un fondo, lo transfieren a un fondo público. Tú tendrás que ir a ese fondo público y defenderte para que no te quiten tu dinero. Uy, Pero ya está en un ya está en un fondo público. ¿Y por qué se da esto?
Bueno, pues porque se ha gastado dinero de manera indiscriminada en los distintos programas sociales. Aquí en México, Lucía, se regala el dinero. Sí. Se lo Igual que regalan a que en las... otros países de izquierda, Víctor, lo mismo sucede en Sí, sí, Venezuela, sí. sucedió en Argentina también con la administración de Cristina Kirchner, donde las dádivas eran enormes para la gente. Es lo Y, mismo en México. Es lo ujú. mismo. O sea, le dan una tarjeta. Mi sobrino tiene 5 años de edad y por estar en un kinder público, a los papás, a mi hermano, a mi cuñada, les dieron una tarjetita donde al niño de 5 años le depositan 5,000 pesos mensuales, unos Uy, $500, no, unos 250, 300 250 dólares, dólares sí. americanos, ajá. Cada mes mi sobrino de 5 años, por estar en una escuela pública, recibe en su tarjetita ese dinero para que se ayuden en sus estudios en la escuela pública. Evidentemente muchos papás de esos niños, pues ¿por quién crees que van a votar? Claro, por supuesto. Oye, Víctor, considerando que las elecciones en Estados Unidos están en puerta, estamos en plena campaña, hay una gran cantidad de dimes y diretes entre los principales candidatos, como son Trump y Joe Biden, ¿cómo esperan que se dé la relación entre México y los Estados Unidos, considerando que, bueno, Claudia Sheinbaum, de Morena, con tendencias de izquierda, ¿qué pasaría si gana Joe Biden, que esperan en México? ¿Y qué pasaría también, que es lo que esperan, si ganase Donald Trump? Nosotros quisiéramos que ganara Donald Trump, de verdad. En México, aunque se dice que Donald Trump es enemigo de los mexicanos y es un presidente antiinmigrante, bla, 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 en México quisiéramos que ganara Donald Trump porque, bueno, el Partido Republicano sería un contrapeso para esta democracia de izquierda que tenemos en México de facto. Entonces creemos que sería un sano equilibrio para nosotros. La relación va a ser buena, la relación tiene y atraviesa mucho por el tema del judaísmo. Tú sabes que el sobrino el yerno de Donald Trump, bueno, pues es de ascendencia Ujú, judía. claro. Claudia Sheinbaum, nuestra presidenta, pertenece a la comunidad judía. La comunidad judía no está muy de acuerdo con ciertas demostraciones públicas que ha hecho Claudia Sheinbaum, pero bueno, finalmente están detrás de ella. Y nombraron en su gabinete la semana pasada a un personaje muy interesante para nuestro país, se llama Juan Ramón de la Fuente, quien era embajador en la ONU. Y Juan Ramón de la Fuente ha sido catedrático de toda su vida, ha sido un hombre con presencia en gabinetes priistas, en gabinetes del PAN, en gabinetes de Morena. Es un hombre de academia. Juan Ramón de la Fuente fue rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, la principal casa de estudios de nuestro Ujú. país. Es un hombre, lo conocemos, es un hombre recto, es un hombre fiel a sus valores, fiel a sus creencias, es un hombre pues de centro, no es tanto de izquierda, aunque sí es académico y formado en la UNAM, donde se forman los profesionistas de izquierda mexicanos. Juan Ujú. Ramón de la Fuente es un hombre que ha representado dignamente a nuestro país en los distintos encargos que ha tenido en los distintos gobiernos. Y es un hombre que trasciende a las izquierdas, a las derechas, a los centros. Es un hombre que todos los partidos lo quieren. Hoy está dentro de la izquierda ayudándole a Claudia Sheinbaum y lo estuvo con el presidente López Obrador. Pero es un hombre muy respetuoso de las leyes, es un hombre que seguramente desde la Secretaría de Relaciones Ujú. Exteriores será un buen canciller y tendrá una muy buena representación y muy buena relación con los Estados Unidos. Así que a mí me parece que tanto por el origen étnico de Claudia Sheinbaum y por la persona que han puesto en relaciones exteriores, yo creo que la relación será cordial, será buena, llegue quien llegue, pero sin lugar a duda, si llegara Donald Trump, sería para los mexicanos muy benéfico, porque, bueno, sabemos que Donald Trump también Sería el en el contrapeso. pasado Ujú. fue un buen contrapeso, pero además de Claro. eso, otorgó Ve- muchos recursos para el claro. fortalecimiento de nuestras fronteras. Así es. Víctor, te agradezco muchísimo por el tiempo. Se me termina. Acuérdate que este programa dura 15 minutos. Pero seguiremos Vale. conversando porque esta relación entre México y Estados Unidos es histórica. Tiene muchos años que se mantiene esta relación entre ambos países. Víctor Arteaga acompañándonos desde México. Gracias y hasta muy pronto. Y como le decía, México y Estados Unidos tienen como 200 años de historia y en general, pues estos vecinos han mantenido una relación cercana y cordial que, como ya lo decía Víctor Arteaga, podría cambiar dependiendo de quién gane las elecciones presidenciales en Estados Unidos en noviembre. Claudia Sheinbaum asumirá la presidencia apenas 4 semanas antes de que los estadounidenses deciden si será Donald Trump o Joe Biden
el próximo presidente de los Estados Unidos. Lo que no cambia es la necesidad de que tanto México como Estados Unidos pongan de su parte para que su relación se mantenga en los tradicionales y niveles de cordialidad. Gracias por ser parte de esta conversación de 15 minutos. Búsqueme en las redes sociales como Lucía C. Navarro y suscríbase por favor a mi canal en YouTube. Encienda las notificaciones para que le lleguen aviso cuando haya nueva programación. Soy Lucía Navarro y espero contar con usted en el próximo 15 minutos.